hectáreas, pero a nivel de reconocimiento, no a nivel de un levantamiento ya topográfico con una alta precisión, sino aplicamos un método, repito, a nivel de reconocimiento, y cuanto más grande se tiene, seguramente la precisión va a tender a bajar. Por eso es que podemos hacer como un preliminar en un corto tiempo este tipo de levantamiento. Para este fin, aquí ya con mayor razón incidimos en lo que es el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. En el primer caso, como en todo levantamiento topográfico, y lo voy a seguir reiterando, es hacer un reconocimiento, definir los límites del levantamiento, identificar algunos puntos de referencia que puedan permanecer algún tiempo de referencia, como su nombre lo indica. Por ejemplo, las esquinas de una construcción. Identificar algunos detalles que vamos a observar a partir de los puntos de referencia. Y todo podemos irlos registrando en una planilla de campo. Aquí tenemos un formato de una planilla de campo para levantamiento con cinta. En topografía, dada que manejamos bastante información numérica, es necesario utilizar estos formatos y poder ordenar y sistematizar nuestra información. En la primera columna está de punto a punto, luego viene la distancia, la observación, pensando que en algún momento se puede dar el caso de que otra persona va a proceder a la graficación, no siempre una persona que ha hecho el trabajo de campo, sino un otro funcionario puede proceder con esta planilla de campo a hacer la representación gráfica. Por eso es importante utilizar este tipo de formatos para poder mostrar todo lo que hemos señalado. En la primera columna tenemos de punto a punto y las distancias. Y en la última fila las observaciones. Paralelamente a construir esta planilla de campo, necesitamos también construir lo que se llama un croquis. Ya vimos esta parte, fíjense, es un croquis del sector de levantamiento con cinta, donde ubicamos nuestros puntos de referencia, en este caso las 4 esquinas de este laboratorio de asfaltos, ubicado en la ciudad universitaria. Interrelacionamos y consideramos que estas construcciones sí han sido hechas a 90 grados, en todo caso, y vamos identificándolos y enumerando los diferentes detalles. Al margen de haber enumerado estas otras esquinas del bloque de laboratorio de asfaltos, vamos colocando en el eje de la circunvalación, porque todos ustedes conocen este sector, algunos detalles. Cuando es un tramo curvo, podríamos hacer varios detalles para graficar lo más próximo a lo que realmente está en el terreno. Y cuando son tramos rectos, ya nos podemos separar más los detalles. Aquí está una vegetación. Aquí las esquinas del bloque del laboratorio de hidráulica. Aquí los otros esquinas de los baños de la carrera de ingeniería civil. Entonces, esto se llama un gráfico a mano alzada, identificable los puntos de referencia, los diferentes detalles, para ir posteriormente con una segunda parte, que es la medición de distancias. A partir de estos puntos de referencia que hemos establecido, vamos a medir estas distancias, manteniendo la cinta lo más horizontalmente posible. Como pueden ver, y es ampliamente explicativo el gráfico, por ejemplo, para el detalle 5, que es el centro de la circunvalación en la ciudad universitaria,
Medimos esta distancia, insisto, manteniendo la cinta lo más horizontal posible y también del detalle o del punto de referencia P4 al mismo detalle de 5. Es decir, el principio de ubicación de estos detalles nuevamente es la intercepción de dos distancias. Con esta longitud y con un compás a la escala que estamos graficando, trazamos un arco y a partir del punto P4, en este caso particular, trazamos un segundo arco y en la intercepción está el detalle 5. Lo mismo para el 6, 7 y así sucesivamente, todos los detalles que queremos hacer la representación gráfica en nuestro levantamiento topográfico. En algunos casos, cuando las intercepciones no son muy puntuales, no están bien definidas, es conveniente hacer una tercera medición y con eso definimos adecuadamente cada uno de los detalles. Eso, insisto, al trazar un arco, un segundo arco, la intercepción no es en un punto específico, sino en una pequeña intercepción de una línea. Para definir bien la ubicación del detalle, conviene hacer una tercera medición desde otro punto de referencia y con eso definir bien la ubicación del detalle. También dijimos, si queremos seguir ampliando el levantamiento, no es suficiente este número de puntos de referencia. Podemos ubicar otros puntos de referencia en este sector utilizando estacas de madera, por ejemplo, clavos o una señal de pintura en terrenos muy duros. Y primero hacemos la interrelación con los puntos de referencia inicial a estos nuevos puntos de referencia, hacemos la intercepción con dos distancias y luego los siguientes detalles seguimos haciendo de estos nuevos puntos de referencia. Pero insisto, cuanto más abarquemos la superficie terrestre, la precisión va a tender a bajar. Por eso es que este tipo de aplicación en terrenos bastante grandes, de varias hectáreas, es solamente a nivel preliminar, a nivel de reconocimiento. Por ejemplo, me atreví a decir que queremos ampliar el bloque de laboratorio de asfaltos a algún sector. Aquí podemos ver de este levantamiento gráfico muy rápidamente si esa ampliación se puede acomodar. Si vemos que es suficiente el terreno para una ampliación, podemos proceder recién a un levantamiento topográfico completo. ¿A qué me refiero? Que un levantamiento topográfico completo no solo es la proyección en plano, sino también la caracterización del relieve topográfico, de la parte altimétrica, como lo vamos a ver más adelante en el método que se denomina poligonación. En ese método no solo es la caracterización planimétrica, sino también la representación altimétrica. Entonces, ya hemos hecho el trabajo de campo, en principio un reconocimiento, como punto final es que tenemos este croquis, luego empezamos a hacer la segunda tarea del trabajo de campo, que es la medición de distancia a partir de los diferentes puntos de referencia a cada uno de los detalles, e ir llenando esta planilla de campo con las distancias. Fíjense, aquí solo estamos trabajando al centímetro. Es suficiente porque el grado de precisión que vamos a alcanzar no siempre es adecuado para grandes levantamientos topográficos. Una vez concluido el trabajo de campo, ¿sí?, entramos a otra actividad importante que es el trabajo de gabinete u oficina.
Se la denomina así porque nos trasladamos con todos nuestros datos de campo, con nuestra planilla de levantamiento, nuestro croquis, etcétera, y procedemos a la graficación del levantamiento topográfico. Y un primer aspecto que debemos definir es la escala. Es uno de los problemas que tiene la topografía de representar un sector de terreno grande de varios metros o hectáreas o kilómetros cuadrados sobre un plano reducido, de un tamaño manejable que pueda ser utilizado en nuestros escritorios, que pueda ser fácilmente reproducido y que pueda mostrarnos imaginariamente las características del terreno donde se va a plantear el proyecto correspondiente. En algunos proyectos ya viene especificado la escala de graficación. Hay guías, hay normativas que cumplir y ya está definido. En otros no nos dan la escala, sino el tamaño de plano que debemos utilizar para hacer las representaciones gráficas. En el caso del ABC, que está dedicado a la construcción de carreteras, nos dan las escalas. Dice utilizar una escala de 1 a 1000 en la proyección en planta y con curvas de nivel cada metro, por ejemplo. Entonces ya nos están dando los parámetros necesarios para la graficación. Sin embargo, todos ustedes de sus conocimientos de dibujo recordarán que escala es la relación entre el terreno, o entre la distancia sobre el terreno y la distancia sobre el plano. Es la relación proporcional entre estas dos distancias. Una de ellas, insisto, es la longitud en el terreno, la longitud real sobre el terreno, y la otra es la longitud gráfica sobre un plano. A eso denominamos escala. Matemáticamente podemos decir, si resolvemos esta igualdad, que escala es a la longitud real sobre el terreno dividido entre la longitud gráfica sobre el plano, ambos en las mismas unidades, ¿de acuerdo? Y repito eso, escala es la relación proporcional entre la longitud real sobre el terreno y la longitud gráfica sobre el plano. Todos ustedes recuerdan que hay escalas usuales. Las escalas usuales, por ejemplo, son 1 a 100, 1 a 200, 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000, 1 a 100.000 y 1 a 1.000.000, por ejemplo. Otra escala usual es 1 a 200, 1 a 20, 1 a 200, 1 a 2.000, 1 a 20.000, 1 a 200.000. Otra escala es 1 a 50, 1 a 500, 1 a 5.000 o 1 a 50.000, etc. Una institución que normalmente utiliza este tipo de escalas es el Instituto Geográfico Militar de Bolivia, que especifica algunas recomendaciones. Por ejemplo, en catastro urbano dice se pueden utilizar escalas de 1 a 200, 1 a 500, hasta 1 a 1000. En catastro rural, 1 a 2000, 1 a 5000 y 1 a 10.000. También aquí el Instituto Geográfico Militar considera un parámetro importante, como es el costo que tienen los terrenos. Es decir, que no nos podemos equivocar demasiado en superficies de alto costo. En las áreas urbanas, por ejemplo, el costo del terreno es muchísimo mayor que en el área rural, ¿sí? Por eso es que nos dan estas escalas y las tolerancias respecto a lo que es la precisión lineal de nuestro levantamiento.
También recomiendan para levantamientos topográficos de zonas muy extensas, como el que ellos lo hacen, es utilizar 1 a 5.000, 1 a 10.000, 1 a 25.000, 1 a 50.000 y 1 a 100.000. Por ejemplo, el propio Instituto Geográfico Militar produce cartas geográficas de todo el país en escala 1 a 50.000 y con curvas de nivel caracterizando la parte altimétrica con una equidistancia de 20 metros. Esas son algunas recomendaciones del Instituto Geográfico Militar. Sin embargo, cada institución, conforme a su guía y normativa de elaboración de proyectos, especifica este aspecto. Una vez definida la escala en función a lo que acabamos de señalar, empezamos el trabajo de CAM, o de gabinete, perdón. Ya tenemos la escala y o el tamaño del plano, se inicia con la graficación. Aquí podemos puntualizar que en este tipo de levantamientos, por lo general, no hacemos ningún cálculo adicional y ninguna verificación de nuestros datos de campo. Directamente podemos hacer la graficación correspondiente. Vamos a ver más adelante, como en el caso de poligonales, tenemos que hacer el cálculo de algún parámetro que nos facilite la graficación. Me refiero más concretamente al cálculo de coordenadas y a utilizar en la graficación un sistema de cartesiano para ubicar cada uno de los puntos de referencia o cada uno de los puntos de detalle. En este caso, insisto, no hacemos ningún cálculo adicional, que directamente procedemos al cálculo por el método de la intercepción de distancias. Así, por ejemplo, lo primero que podríamos ubicar es a la escala que se ha aceptado los 4 puntos de referencia, ya considerando que estos ángulos son a 90 grados, porque es una construcción nueva, bien diseñada y ejecutada, y podemos considerar como son 90 grados, con estas distancias tener ya ubicados estos 4 puntos. Luego, como hemos señalado, los diferentes detalles, vamos midiendo de cada punto de poligonal o de referencia una distancia, con un compás trazamos un arco y a partir del otro punto, con otro arco, definimos cada uno de los detalles. Luego ya podemos ir uniendo conforme a nuestro croquis, por ejemplo, las esquinas del bloque de laboratorio de hidráulica, estas dos esquinas, perpendicularmente mostrar que en este sector norte está el bloque del laboratorio de hidráulica. También los del baño. Tomamos estos dos puntos, perpendicular a ellas, trazamos dónde va a estar ubicado el bloque de los baños. Luego, uniendo el detalle 3 o 13, 12, 11, 10 y así sucesivamente, trazamos el eje de la circunvalación en la ciudad universitaria. Y dándole el ancho correspondiente, podemos mostrar que tiene este sector la circunvalación en la ciudad universitaria. Fíjense, el detalle 14 es una arboleda y lo mismo el detalle 19. Estos son importantes para planificar que no hagamos que se retiren estas vegetaciones porque podemos tener algunas dificultades ambientales. Bien. Algo muy importante también es cuando ya estemos haciendo la aplicación de esta metodología, es el tamaño de los planos. En algunas instituciones no nos dan la escala, ¿sí?, sino nos dan el tamaño del plano. Nos dicen, ustedes
su representación gráfica de todo el proyecto deben presentar en un pliego de papel. El pliego, todos ustedes conocen, tiene 70 por 100 centímetros. Otros dirán en planos de medio pliego, la mitad, 50 por 70. O cuarto pliego, aquí parece que está mal, es 35 por 50, ¿no es verdad? Y en cuarto pliego, 35 por 50. Eso es función de las instrucciones que establecen su tamaño de plano. También es importante tener algunos detalles complementarios en la graficación. Es decir, tenemos que darle el margen correspondiente para que sea nuestra superficie disponible para la representación gráfica, un plano de ubicación que esté en la parte superior, ¿sí? De qué sector es el levantamiento topográfico. Para este plano de ubicación podemos utilizar algunas cartas o mapas que existen de la ciudad de Oruro, por ejemplo, extraer esa parte donde está ubicado nuestro proyecto y orientarlo adecuadamente a la dirección del norte. Tenemos las referencias y otro formato que es el carimbo. El carimbo, en nuestro caso, seguramente que el auxiliar les va a señalar, es 15 por 10, donde está la institución, la UTO, la facultad, el nombre del proyecto, la escala, etcétera. ¿No es verdad? Todos esos complementos que ustedes han aprendido a hacer en sus clases de dibujo. Un otro aspecto importante son los signos convencionales. Me he permitido extraer de algún sector estos símbolos convencionales, pero ustedes estoy seguro que viendo cualquier libro de topografía o dibujo van a encontrar los signos convencionales más utilizados en una representación gráfica. Por ejemplo, apoyo topográfico, es decir, vértices de un lindero, vértices de una poligonal, bancos de nivel, aquí están sus referencias, su descripción de qué se trata, características del relieve, las curvas de nivel intermedias, un talud, un terreno natural en elevación. Aquí en este otro lado hay vías terrestres, caminos pavimentados, caminos sin pavimentar, camino tipo una vereda, un ferrocarril, un puente, una alcantarilla. Es decir, todos estos signos convencionales lo tienen aquí de referencia y repito, se puede complementar con algún texto de topografía. ¿Qué es lo que te salgas? ¿Qué es lo que hablé de este señor? Él es ingeniero. Ah. Es profesor. De vos no está mintiendo. Leslie. Luego tenemos la identificación de áreas verdes, zonas, un terreno sin o zona inaccesible, es decir, todo lo que podemos caracterizar en el plano correspondiente. Algo importante es lo siguiente. Un plano de una representación gráfica de un determinado proyecto o fundamentalmente topográfico debe permitir interpretar en las mismas condiciones a un técnico o a una persona que no tiene conocimiento de la materia. Es decir, tiene que ser lo más agradable, lo más explicativo, adecuadamente bien identificado para que el mismo propietario o la institución pueda analizar algunos otros aspectos. Bien, aquí continuamos con signos convencionales y tenemos varios de estos que se utilizan. Y finalmente, en esta parte, mostramos cómo vamos a presentar nuestro levantamiento topográfico del proyecto número 2.
Es decir, vamos a decirles un pliego, medio pliego o cuarto pliego a cada persona. Entonces, fíjense, aquí está, como ya hemos señalado, un plano de ubicación, ¿sí? Donde se muestra a qué sector pertenece. Por ejemplo, aquí está la circunvalación, el plano de la ciudad universitaria, que se la puede extraer del Google, ¿no es verdad? Todos ustedes ya manejan esta página en el Internet. Podemos extraer a una escala adecuada para mostrar dónde está ubicado, por ejemplo, en este caso, el laboratorio de asfaltos. Seguramente les van a mostrar todas las características y todos los detalles en una escala menor. En este caso, esta escala es unas 5000, por ejemplo, el plano de ubicación. Un otro detalle es la orientación de nuestro levantamiento topográfico. La línea del norte, ¿sí? Y bien definido para la orientación de nuestro plano. Algunas personas al interior de esta orientación colocan el plano de ubicación. Eso es un detalle, como he señalado, que pueda ser más elegante, entre comillas, más atractivo para observar el plano. Este es el área donde tenemos que representar. Y aquí están los signos convencionales, los símbolos que hemos utilizado y una pequeña muestra y una descripción de qué estamos mostrando en nuestro plano. Y en la parte inferior, un cajetín de 15 por 5 separado a medio centímetro de los márgenes. Un plano siempre tiene que tener un margen superior, inferior, a este lado el doble de lo que hemos adoptado en los otros márgenes, y así se muestra un poco más claro el levantamiento topográfico. Entonces, nuestro proyecto número 2 tiene que presentar estas características en nuestro plano. Y durante la semana, a través de nuestro auxiliar y en la plataforma Moodle, vamos a presentarles el sector de terreno y los datos necesarios para que ustedes puedan hacer este segundo proyecto y tener que ir haciendo un desarrollo adecuado. Bien. Ya les expliqué la clase pasada. Las autoridades facultativas en vigencia han hecho conocer que hasta el mes de diciembre, en lo posible al 31 de diciembre, debemos cerrar el desarrollo del semestre. Personalmente estoy preocupado, seguramente muchos de ustedes. El tiempo es corto y por eso es que en esta clase vamos a complementar con el desarrollo del cuarto capítulo o una parte del cuarto capítulo. Hemos visto cómo hacemos un levantamiento topográfico con cinta, básicamente, en función a distancias. Otra forma de relacionar puntos sobre la superficie de la Tierra es en función de un ángulo, ¿sí? Y una distancia. En la intercepción, repito, de una magnitud angular y una distancia es otro método que nos permite la ubicación de puntos de detalle sobre un plano. Entonces, este nuevo método, eso es lo que busca. Darles la oportunidad a que ustedes puedan practicar este nuevo método. En este caso específico, nuevamente vamos a hacer una representación básicamente planimétrica. No vamos a hablar todavía de la parte de elevación. Como primer punto tenemos las generalidades. En la mayoría de los levantamientos, las direcciones de los diversos alineamientos debe obtenerse a partir de alguna línea de referencia.
En todo levantamiento topográfico, como hemos explicado como en el anterior capítulo, tenemos que definir una línea de referencia. Y una línea de referencia fácil de determinar es la dirección del norte magnético, para lo cual utilizamos el instrumento topográfico denominado la brújula. Este instrumento, la brújula, tiene una aguja imantada que debe girar libremente sobre un pivot y nos dará una línea paralela a la dirección del norte magnético. Esa línea de referencia que normalmente se utiliza en mensuras de segundo orden, como son con cinta, con brújula cinta, e inclusive las poligonales. Más adelante vamos a ver qué otro tipo de mensuras debe utilizar otra línea de referencia. Sin embargo, en este segundo punto vamos a explicarles dos líneas de referencia, lo que se denomina el meridiano verdadero y el meridiano magnético. En otros términos, el norte verdadero y el norte magnético. Es decir, que el norte verdadero, ¿sí?, que pasa por los polos norte y sur geográficos de la Tierra, es una línea de referencia invariante. Mantiene su línea de referencia a través de toda la superficie terrestre y a través del tiempo, ¿ya? Es decir, que esa línea imaginaria que nos permite que pase por el polo norte y el polo sur, que son puntos estratégicos de rotación de la superficie terrestre, se denomina meridiano verdadero. En cambio, si pasa por los polos magnéticos debido al fenómeno gravitacional que tiene la superficie terrestre, se denomina norte magnético, ¿ya? Que ese norte magnético, en función a la ubicación sobre la superficie de la Tierra y el tiempo, va cambiando. Para mayor explicación, revisemos esta figura. Aquí está la dirección del norte verdadero, que repito, es invariante en cualquier punto de la superficie de la Tierra y con el tiempo mantiene esta dirección, no cambia esta dirección. En cambio, la dirección del norte magnético, ¿sí?, esta otra línea de referencia, va cambiando periódicamente. Anualmente, en nuestro medio, por ejemplo, cambia unos 2 minutos por año. En otras regiones puede ser otro tipo de variación. Entonces, va hasta cierta declinación magnética, este ángulo que forman ambas líneas de referencia se llama declinación magnética. Repito, el ángulo que se forma entre el norte verdadero y el norte magnético. En algún caso puede estar en este lado, que sería una declinación magnética oeste. En algún otro caso, el norte magnético se puede colocar en esta dirección. Es una declinación magnética este. En algún momento puede coincidir ambas líneas de referencia, tanto el norte verdadero como el norte magnético. Entonces, a partir de esta línea del norte magnético, utilizando una brújula, es la que determinamos este ángulo, que por lo general se llama azimut magnético, que lo vamos a ver con mayor detalle al finalizar este capítulo. Y este otro ángulo que se llama azimut verdadero. Un levantamiento topográfico convendría referirnos directamente al norte verdadero para que en el tiempo tenga la misma orientación de nuestro levantamiento topográfico.
pero la determinación del azimut verdadero no es muy fácil. En cambio, el azimut magnético, repito, la podemos determinar muy rápidamente utilizando una brújula. Entonces, no se olviden que tenemos dos líneas de referencia. Norte verdadero, norte magnético. La diferencia entre ambas direcciones es la declinación magnética y los ángulos entre dos puntos A y B pueden ser a partir del norte magnético con una brújula y a partir del norte verdadero, un azimut verdadero, que puede ser utilizado con un instrumento que se llama giróscopo, que no tiene mucha utilización porque este segundo azimut verdadero se requiere implantar en levantamientos topográficos de primer orden, que no son muy frecuentes. Una vez establecida puntos de referencia bien fijos, ya tenemos este azimut verdadero. Entonces, por eso es que muchas instituciones y la misma facultad no tienen un giróscopo para determinar la dirección del norte verdadero. Bien. Recordemos algo que hemos explicado en el capítulo 2 en instrumentos topográficos, que son la brújula. Ya hemos señalado que la brújula tiene incorporado una aguja imantada o magnética que libremente sobre un pivote debe girar para colocarse en una línea paralela a la dirección del norte magnético. ¿Ya? En algunos casos, en función al hemisferio donde nos encontremos, si estamos en el hemisferio sur, como en el caso de Bolivia, para que no haya una atracción y se pueda pegar la aguja magnética a la base de la brújula, en el sector sur tiene su contrapeso, de tal forma que la aguja magnética pueda mantenerse paralela y girar libremente y definirnos esa línea del norte magnético. Entre las brújulas más utilizadas dentro del campo de la topografía son dos, la brújula declinatoria y la brújula de bolsillo o Brandt. En esta figura podemos ver las partes más importantes de una brújula declinatoria. Generalmente esta brújula declinatoria es un accesorio de un teodolito o una estación total. Con este tornillo de anclaje se puede fijar al teodolito, ¿ya? Y tiene la aguja imantada muy claramente, fíjense, y esta parte es la dirección del norte y esta parte es la dirección del sur. Y como acabamos de señalar, el contrapeso en nuestro hemisferio, en Bolivia, está al lado sur. Seguro que en el hemisferio norte, por encima de la línea del Ecuador, el contrapeso va a estar a este otro lado. Tenemos la aguja imantada y toda esta parte se denomina la caja. Y aquí tenemos el espejo para ver que cuando se produce esta línea imaginaria paralela a la dirección del norte magnético. Entonces, con el teodolito y anclado esta brújula declinatoria al teodolito, giramos hasta que estos dos puntas se coloquen al centro de este pequeño limbo. Y ahí decimos que es la dirección del norte magnético. Y la lectura de ángulos a partir de esta línea de referencia se lo hace con el limbo horizontal del teodolito o la estación total. ¿Ya? Esto, insisto, es necesariamente trabaja con un teodolito o una estación total. En cambio, la brújula Branton tiene las siguientes características. Tiene tres partes principales. La caja, ¿sí?
la caja, que es todo este sector, ¿sí? Tiene la pínula para definir una dirección, tiene el espejo y en el centro tiene grabado una línea. El tamaño de esta brújula de bolsillo o Brunton es más o menos el tamaño de la palma de la mano. Y generalmente se coloca, primero se pone sobre la caja la pínula, tiene aquí una bisagra, se lo cierra sobre la caja y sobre la caja y la pínula se cierra con el espejo, de tal forma que es muy fácil su transporte. Repito, no es muy grande ni muy pesado, se puede trabajar muy fácilmente. En la caja se tiene el nivel esférico para manejar adecuadamente o para ubicar la brújula en posición horizontal y la aguja magnética pueda girar libremente sobre su pivot para darnos la dirección del norte magnético. Y adicionalmente tiene una graduación horizontal de 0 a 360 grados en la mayoría de las brújulas. En otras tiene de 0 a 90 en este sentido, de 0 a 90 y lo mismo en este otro sector. Eso lo vamos a ver, es para determinar rumbos. Entonces tenemos la graduación necesaria para poder hacer la observación de los ángulos que vamos a determinar a partir de esta línea imaginaria que se denomina el norte magnético. Entonces, podemos ubicarnos sobre un punto de referencia, sobre un punto, una estaca de madera, un clavo o una señal con pintura, más o menos observando por un pequeño orificio que existe en el espejo, que estemos sobre el punto. Y en el otro punto al cual queremos determinar este ángulo horizontal, a partir del norte magnético y en sentido horario, colocamos en el otro punto, ubicado a una cierta distancia, un accesorio topográfico como es el jalón. El jalón es un reglón de madera o metálico con unos 2 a 3 metros de altura y vamos inclinando la pínula y el espejo, le damos una cierta inclinación, manteniendo horizontalmente la caja para observar al jalón, el centro de la pínula y los dos reflejados en el espejo en esta línea central. Eso es importante, jóvenes, en el manejo de la brújula. Y lo repito, a través de un pequeño orificio que tiene el espejo en esta parte inferior, podemos ver, apoyado en la palma de la mano, que estemos ubicados sobre este punto de referencia. Luego le damos una cierta inclinación a la pínula y al espejo, de tal forma que observamos al jalón que está en el otro punto, ¿sí? Hagamos coincidir el centro de la pínula, todos reflejados o los dos reflejados sobre esta línea grabada en el espejo de la brújula. Y con la punta de la aguja magnética norte vamos a leer el ángulo que nos da a partir del norte y hacia el punto de referencia adelante. Eso obviamente requiere de una cierta práctica, ¿no es verdad, jóvenes? Es muy complicado, no se puede ver con objetividad lo que acabo de señalar, la utilización de este tipo de brújula. Haciendo una recapitulación, el instrumento que utilizamos en este tipo de mensuras de brújula y cinta son estos accesorios topográficos, o estos instrumentos topográficos, que es una brújula declinatoria que por sí sola no funciona. Solo tal vez podríamos utilizar para ver en qué dirección exactamente está la dirección del norte magnético.
pero funciona para determinar ángulos anclado a un teodolito con este tornillo de anclaje. Aquí tenemos un tornillo de anclaje, lo sujetamos a uno de los montantes del teodolito y con eso vamos a definir el norte. Girando el teodolito vamos a determinar el ángulo al otro punto. En cambio, la brújula más utilizada es esta de bolsillo o Brandt, que tiene tres partes importantes: la caja, la pínula y el espejo. En la caja está un nivel esférico que nos va a permitir observar la horizontalidad de la misma, de tal forma que pueda esta aguja magnética girar libremente sobre su pivote y colocarse paralelamente a la dirección de referencia, como es el norte magnético. Tiene un limbo horizontal para la determinación de ángulos horizontales. Generalmente está en grados. Generalmente no se puede hacer lecturas al minuto, peor al segundo, ¿no es verdad? Solo podemos leer al grado. Y van a ver en algún momento que la sensibilidad de la aguja magnética es muy grande. Cualquier pequeño movimiento se va a ir cambiando de ángulo. Entonces hay que tener cierta práctica para poder determinar adecuadamente estos ángulos horizontales a partir del norte y en sentido horario. ¿Sí? Y su forma de utilización es la siguiente. Tomamos la brújula Branton o de bolsillo en la palma de la mano. Una vez aperturado la pínula y el espejo, le damos una cierta inclinación, ¿ya? Y en el otro punto al cual queremos observar el ángulo horizontal, colocamos un accesorio topográfico que es un jalón, un reglón metálico de madera con colores vistosos que pueden ser observados de cierta distancia. Y lo que hacemos para la lectura de este ángulo horizontal es, en el espejo, nuestra visual tenemos que dirigir al espejo, girar horizontalmente hasta que en algún momento coincida el centro de la pínula con el jalón y reflejados en esta línea fija que tiene el espejo. Y con la punta de la aguja magnética norte sobre este limbo horizontal o graduación, hacemos la lectura de este ángulo horizontal. De esa forma determinamos el ángulo horizontal entre un punto A y un punto B. Bien. El capítulo es levantamiento planimétrico con brújula y cinta. Agrego esa palabra de planimétrico porque no vamos a ver la parte altimétrica. En esta nueva metodología topográfica, conviene establecer puntos de referencia temporales, ya no utilizar ninguna esquina de construcción, ningún otro detalle que nos sirva de referencia, sino que armamos o construimos utilizando estacas de madera, clavos o señales con pintura, lo que muy fácilmente podemos identificarlo como un polígono. Es decir, ya tenemos que pensar de cómo alcanzar mayores precisiones. Entonces, el polígono, que mínimamente es un triángulo, es la unión imaginaria de puntos temporales en este caso. Las estacas de madera, los clavos y la señal con pintura son puntos temporales. Y aquí voy a introducir algo que lo voy a ir repitiendo durante todo el semestre. En topografía es necesario buscar medios de control. Medios que nos puedan
ayudar a identificar el grado de error que estamos cometiendo en nuestro trabajo de campo. Eso tiene que estar en la cabeza de cada uno de ustedes, que un levantamiento topográfico siempre va a tener un error. Puede ser una equivocación, puede ser un error sistemático del propio instrumento que estamos utilizando, o puede ser un error accidental, como lo hemos mencionado en el primer capítulo. Entonces, para que nos demos cuenta que hemos cometido uno de esos errores, hay que buscar medios de control. Entonces, en esta nueva metodología, lo que construimos es un polígono de n lados, la unión de muchos triángulos. De tal forma que al finalizar nuestro trabajo de campo, podamos verificar que cumplen algunas condiciones geométricas. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra fase de reconocimiento, lo que tenemos que ir ubicando es los puntos de la poligonal o de referencia, que insisto, son puntos temporales, bien ubicados en el terreno, de tal forma que de cada uno de estos puntos de poligonal observemos la mayor cantidad de detalles, con ángulos y distancias. Un otro aspecto para construir nuestra poligonal es la separación entre los puntos. En este caso estamos utilizando para medir distancias una cinta. Y la cinta solo tiene una longitud máxima, por lo general, de 50 metros. No podemos separar nuestros puntos del polígono a mayor distancia, porque no vamos a poderlo medir esa distancia. Bueno, con la brújula vamos a determinar el ángulo y con la cinta las distancias, primero de nuestro poligonal, y buscar el medio de control angular, por ejemplo, en nuestra poligonal, y en la graficación, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que alcanzar por lo menos una precisión de 1 a 333. Eso también explicamos en el primer capítulo, y decimos, al decir una precisión de 1 a 333, estamos diciendo que en 333 metros de recorrido, nuestro error tolerable es 1 metro. Entonces, nuevamente tenemos que pensar en hacer un trabajo de campo, ¿sí? Siempre en topografía hay esas dos grandes actividades, trabajo de campo y trabajo de gabinete. Aquí está todas las recomendaciones de lo que es el reconocimiento. Consiste en recorrer la zona del levantamiento con la finalidad de establecer los límites del levantamiento hacia el este, norte, oeste y sur. Asimismo, se establecen puntos de poligonal que pueden ser estacas de madera, clavos o señales con pintura en terrenos duros, cuya separación máxima será de 50 metros. Esa es la longitud máxima de la cinta que tenemos que medir entre los puntos de poligonal. Puede haber n puntos de poligonal, mínimamente 3, de tal forma que tengamos la unión imaginaria de esos 3 puntos y conformar un triángulo. Y todos sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo tienen que llegar a 180. Y la diferencia va a ser el error que hemos cometido en la observación angular. Obviamente tenemos que construir el croquis que hemos ido mencionando en el anterior capítulo. Un gráfico a mano alzada que nos identifique la ubicación aproximada de los puntos de la poligonal, identificar e enumerar los diferentes detalles para facilitarnos primero la observación de los dos parámetros, ángulos y distancias en este caso,
y que los podamos registrar directamente, insisto, en la planilla de campo. Lo primero que tenemos que hacer es el enlace de la poligonal, ¿de acuerdo? Aquí vamos a presentar una nueva planilla del enlace de la poligonal. Fíjense esta planilla de campo. La primera fila dice de punto, la segunda a punto, ángulos horizontales y distancias en metros. Esto es de los puntos de la poligonal. Y en este caso particular tenemos un punto de poligonal P1, un punto de poligonal P2, poligonal P3, poligonal P4 y cerramos. Esa es una poligonal de acuerdo a la distribución de puntos de figura cerrada. Partimos de un punto y tenemos que llegar al mismo punto. Previo a hacer los detalles, primero hacemos o podemos hacer simultáneamente si es que ya tenemos experiencia y buen manejo de los instrumentos, simultáneamente la observación, enlace de los puntos de poligonal y la observación a partir de cada punto a los diferentes detalles. Eso ya ustedes lo van a ir viendo. Queremos enlazar el punto P1 de punto P1 a punto P2. Con la brújula me instalo en el punto P1 y el jalón coloco en el punto P2. Ese reglón de madera de color blanco, negro o rojo, bien vertical en este punto. Con lo que acabo de señalar con la brújula apoyado en la palma de la mano y con la aguja magnética se va a colocar paralelo a esta línea imaginaria que es la dirección del norte. Y a partir de esa línea imaginaria, con la aguja magnética haciendo coincidir en el espejo el jalón y el centro de la pínula, observamos este ángulo horizontal de P1 a P2. ¿De acuerdo? Como hemos señalado que necesitamos establecer los ángulos de control o el error angular que he cometido en mi trabajo de campo, me conviene determinar este ángulo interior del polígono. En este caso estamos hablando de un polígono de 4 puntos. Este ángulo interior lo puedo obtener de la siguiente manera. Este jalón lo traslado al punto atrás, al punto P4 en este caso particular. Haciendo la misma operación con la brújula, digo instrumento en P1, adelante o de punto P1 a punto P4, hago la observación en las mismas condiciones con la brújula y determino este ángulo de 90, de P1 a P4. Tengo este ángulo y tengo este ángulo. El primero 52 y el segundo 119, ¿sí? La diferencia de estos dos ángulos me va a dar este ángulo interior de mi polígono. Y simultáneamente mido la distancia, en lo posible manteniendo horizontalmente la cinta, ¿ya? Luego me voy al punto P2, instrumento en P2, atrás el norte, adelante P3. Con eso leo este ángulo de P2 a P3. Para tener este ángulo interior del polígono, puedo hacer instrumento en P2, adelante, P1. Trasladar el jalón que está en el punto P3 al punto P1 y determinar este otro ángulo. La diferencia nuevamente me va a dar este ángulo interior. Y así sucesivamente voy relacionando, repito, puede ser primeramente de la poligonal, utilizando esta planilla de campo, tratando de estableciendo, no tratando, sino estableciendo adicionalmente estos ángulos interiores. Como en este caso, por ejemplo,
quiero determinar este ángulo interior a partir del punto P4, atrás P3, adelante P1. El azimut de P4 a P1 va a ser a partir del norte y en sentido horario, siempre, este ángulo. Y a partir del norte al punto P3 va a ser este ángulo. Este ángulo interior será igual a 360, que es este complemento, más este otro ángulo. Con eso tengo los 4 ángulos interiores de mi polígono. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos logrado avanzar este capítulo y la siguiente clase lo vamos a ir completando. Sin embargo, necesito conversar con ustedes sobre un tema muy importante. Se refiere a que debemos pensar ya en dar un primer parcial, ¿de acuerdo? Estamos concluyendo prácticamente el mes de octubre, estamos a menos de 10 días, o 10 días máximo. Sugiero que el examen primer parcial de estos 3 primeros, o de estos 4 primeros capítulos, sea el siguiente miércoles, 10 de la mañana. ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, Antonio, ¿de dónde apareces? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Primer parcial el siguiente miércoles, 10 de la mañana. Sí, ingeniero, no hay ningún problema. De mi De parte, estos claro. 3 primeros capítulos. A ver, consultaremos más. Aguayo, Mamani, Sí. Edwin. Sí, ingeniero, no habría ningún problema el miércoles por la mañana. A las 10 de la mañana. Tengo Sí, clase está bien. de 9 a 10, 10 y media, mejor, jóvenes. 10 Sí. y media. Muy bien, jóvenes. Entonces, así no nos acumulamos mucho material y damos, repito, de estos primeros capítulos. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta de parte de ustedes? Bien, les agradezco su presencia y nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.